Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juliet y hoy vengo a traerles el tercer episodio sobre la moda en la época victoriana. Entonces, si quieres aprender un poco más sobre la joyería y los accesorios y la moda en época victoriana, sigue viendo. Pero antes de eso, recuerda de suscribirte a este canal porque subo videos todas las semanas. Y dicho esto, ahora sí, comencemos. Hoy estaremos hablando sobre accesorios y modas que gozaron de muchísima popularidad en la época victoriana. Pinzas para las faldas. Como pudimos verlos en los episodios anteriores o en el primer episodio, que lo van a estar encontrando abajo en la cajita de información por si no lo han visto, o aquí en la parte de arriba, hablamos de estas faldas de princesa que se utilizaban en los siglos pasados, porque recién un siglo que se dejaron de usar estas faldas súper voluminosas y esto representaba un problema en muchísimos aspectos. Entonces, con la llegada de la industrialización, pues las personas tuvieron más tiempo a disposición como para pasear, para caminatas, para hacer deporte incluso, pero las mujeres se encontraron con este dilema de cómo no dañar semejantes faldas y tampoco de ensuciarlas excesivamente. Entonces se inventó esta pinza que parecía una tijera literalmente, pero no tenía filo, sino en la punta de las tijeras tenía esta especie de como de discos que servían precisamente para sujetar la falda como una tijera y la recogían a través de una cadena que después se fijaba a la cintura. Esto obviamente les permitía, aparte de bailar mucho mejor, moverse, caminar, subir escaleras, pasear, etcétera, 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 e incluso ir a la playa y no mojar el ruedo de las faldas. Este curioso objeto fue llamado el skirt lifter. Lo leo porque me confundo y no sé qué estoy diciendo en inglés. Y bueno, como les decía antes, fue una especie de tijera bastante peculiar que se empezó a utilizar durante los años 40 del siglo XVIII. Y continuaron a ser populares hasta finales del siglo XVIII, es decir, hasta que empezó el siglo XIX, pues ya como que las faldas cambiaron completamente, se hicieron mucho más cortas, empezó como la subida de la falda hasta llegar a la mini falda, que pues ya pues muy reciente, por decirlo así. Estas tijeras desaparecieron prácticamente por completo ya comenzando el siglo XIX. Ahora vamos a estar hablando de uno de los tipos de joyería más peculiares y particulares de toda la era victoriana, años atrás o incluso siglos. Pero el boom y como donde estuvo supremamente presente fue precisamente en la era victoriana. Y esta es la denominada y conocida como joyería de luto. Como les decía antes, los orígenes de este tipo de joyería son muy antiguos y están ligados al hecho de que en esa época no existía la fotografía. Entonces, como podrán imaginarlo, pues era mucho más difícil conservar recuerdos de una persona fallecida. Llegó este boom de moda, por decirlo así, de llevar joyas con, por ejemplo, el nombre inciso en la pieza, o incluso llevar trozos de cabello o retratos, mejor dicho, elementos que recordaran a la persona fallecida. La mayoría de accesorios llevaban al interno o eran creados con el cabello de los difuntos. Pero remontémonos un poquitico años atrás sobre lo que era la joyería o fue la joyería de luto. Las primeras joyas de luto aparecieron alrededor del año 1400 y se difundió su uso hasta el año 1600. Pero la verdadera fortuna en este sector llegó en la época victoriana, que fue en el 1800, como les había dicho antes, o pues bueno, comenzando y estas cosas. Es como para sintetizar más las fechas, ¿no? Este boom fue también debido gracias a que la reina Victoria tomó la decisión de llevar el luto de viuda por el resto de su vida, volviendo así el color negro un color prácticamente de moda. Sabemos que la reina Victoria era no solamente pues la gobernante de todo el Reino Unido, sino también que ella creaba muchísimas tendencias. Por ejemplo, el cochecito de los bebés, ella mandó a hacer uno, entonces como que todo lo que ella hiciera o se colocara se volvía una tendencia, se volvía una moda entre todas las mujeres, puesto que seguían como su ejemplo. El luto victoriano. En la época victoriana, el luto se volvió un tema terriblemente serio.
mucho más que en las épocas anteriores, como por ejemplo en la época Regency. Se aplicó un código y un reglamento, y cada pérdida requería tiempos más o menos largos. Las viudas, por ejemplo, eran las que más debían permanecer de luto, que era aproximadamente de 3 años, donde el luto debía ser rígido y rígido es la palabra, o estricto. Es decir, que todos los elementos que conformaran el vestuario debían ser negros. Incluso los pocos accesorios que pudieran llevar también debían ser de color negro. Y obviamente el vestuario tenía que ser mucho más castigado. Así es como se refieren, como en lo que yo pude encontrar de información. Castigado quiere decir que el escote, por ejemplo, normal muestra un poco el pecho. El escote castigado es mucho más alzado, es decir, que cubre más cubierto todo el cuerpo. O sea, cubrirse completamente. Y muchísimas veces, o la mayor parte de veces, este era el código de la época. No se debía salir de casa, no se debía tener contacto con nadie ni vida social. Se debía usar un velo negro y no tener ningún tipo de vida social. Y obviamente la viuda no debía mostrar su rostro en público, por lo que debía utilizar un velo negro. Pasado el tiempo del luto estricto, se pasaba al luto medio, que consistía igualmente en vestir completamente de negro, pero esta vez podían agregar elementos de color blanco, como por ejemplo los pulsos, o aquí pues la decoración o la parte final de la manga de los vestuarios. Y transcurso mucho más tiempo podían implementar colores como por ejemplo el gris y el morado. Y aunque la vida social podía restablecerse, esto debía hacerse como progresivamente, es decir, no podía como ya saltar pues no, tenía que como que hacerlo muy lentamente. Este era el protocolo del luto prácticamente en esta época. Y también podían obviamente implementar accesorios de color blanco y negro, o piedrería blanca, o cosas ya con color blanco. No sé por qué muy bien esto, no sé si no podían utilizar una joya roja, verde. Tenían que pasar del negro al blanco y negro, y después del blanco y negro a negro con gris, negro con morado, y así sucesivamente. Ahora hablaremos de las joyas de luto. Las joyas de luto se presentaron de maneras distintas y en materiales diferentes. Entre las que hoy nos parecen de mal gusto se encuentran las joyas o los accesorios que eran completamente o parcialmente elaborados con el cabello del difunto. Al parecer, esta moda comenzó a la final del siglo XVII, cuando con el uso de pelucas los peluqueros empezaron a quedarse sin trabajo y empezaron a utilizar el pelo o el cabello de esta manera. Pero en general las joyas de luto debían ser sobrias, realizadas con piedras negras o esmaltes negros. Uno de los más difusos fue el retrato en miniatura del difunto, o a veces una joya con un ojo, por ejemplo, que tuviera como un ojo que representara el ojo del fallecido. No utilizaban el ojo en sí de la persona, o yo no lo sé porque no encontré nada así de macabro, pero sé que muchísimas veces en estos collares agregaban el ojo del color que tenía la persona que pues falleció. Este tipo de joyas, como por ejemplo la de llevar un mechón de cabello y llevar un ojo en una joya, era un gesto o un accesorio que llevaban muchísimo más como los enamorados o los novios. De ahí viene el hecho de que regalar un mechón de cabello es algo como muy romántico. Las joyas de luto son de varios géneros. Entre estos existían los broches, collares, pendientes, dijes, cadenas e incluso relojes. Ahora vamos a pasar a los anillos. El anillo más típico era el del esmalte negro. Recordemos que, por ejemplo, una de las piedras negras muy utilizadas era, por ejemplo, el azabache o el onix, pero son piedras que cuestan un poquito más porque no es que como que sean súper fáciles de encontrar. Entonces por eso después recurrieron a el uso de esmaltes negros o incluso piedras sintéticas con goma vulcanizada. Entonces como que eran elementos que, aunque no eran de piedras verdaderas, existían este tipo de joyas para todas las clases sociales. A estas joyas también se les agregaba una frase de dolor
o muchas veces tenían el nombre o solamente las iniciales del difunto. También se creaban joyas en metales de unas manos unidas que representaban como la unión del amor, el amor insoluble entre pues la persona que se quedó y la persona que se fue. También se empezaron a implementar elementos como los cráneos, las tumbas, elementos ya muy relacionados con la muerte, obviamente porque daban un claro mensaje. Un mensaje que estuvo muy presente en esta época fue la frase en latino memento mori, que significa prácticamente recuerda que morirás. Entonces estos elementos o estas joyas de luto pasaron también de ser simplemente como un elemento para recordar a la persona, sino también un elemento para recordar que pues hoy estamos aquí y mañana no se sabe, y que obviamente pues como tener presente que el hecho de que no somos eternos, entonces como el carpe diem, ¿no? El no desaproveches oportunidades, etcétera, etcétera, o pues sé feliz en este momento que estás vivo, porque pues a todos nos está esperando ya, pues ustedes ya saben que el oro y los cabellos fueron un clásico victoriano para la realización de anillos, que muchas veces llevaban incluso un compartimiento secreto donde agregaban el mechón de cabello, o muchas veces fundían el cabello entre el oro, o simplemente como que lo trabajaban de una manera que pudieran enrollarlo en el anillo o crear como trenzas y unirlo al anillo. Después, obviamente, con el boom de esta tendencia, llegaron a haber joyeros que se especializaban única y exclusivamente en este tipo de joyas, incluso llegando algunas veces a agregar elementos como por ejemplo dientes. Los primeros anillos de luto se crearon en el siglo XIV y los elementos más utilizados fueron perlas. Recordemos que en la era victoriana, cuando una mujer se estaba por casar, no debía utilizar perlas ni le debían regalar perlas, porque las perlas eran asociadas a las lágrimas. También se utilizaba la piedra luna, que es esta de aquí. Tengan cuidado cuando compren su piedrería, que esto no son piedras preciosas, estos son piedras minerales o piedras semipreciosas. En este momento crean muchísimas piedras sintéticas y yo sé que no importa, porque por ejemplo estas de aquí son piedras en plástico, pero si yo las compro y las pago sabiendo que es plástico, pues todo bien. Pero si a mí me venden una piedra diciéndome esto es amatista y esto es una esmeralda, por decirlo así, yo voy a pagar y creer que tengo una piedra, un mineral verdadero que tiene propiedades energéticas, cuando en realidad es un pedazo de plástico. Entonces mucho cuidado cuando compren sus joyas. Miren en internet cómo es la piedra, porque hay características que tienen las piedras que obviamente no va a tener una piedra sintética, porque el color es mucho más chillón o brillante. Entonces pues sí, entonces el problema no es comprar bisutería, sino que compres bisutería pensando que es joyería. Ahí les dejo el dato para que no se dejen meter los dedos en la boca. Se utilizó también, aparte de la piedra luna, se utilizó el onix y la turmalina, entre otras. Los colores blancos y negros estaban permitidos para la joyería de luto, y se podían utilizar piedras semipreciosas o preciosas siempre y cuando fueran de colores oscuros. Pero el verdadero arte de la joyería de luto se manifestó en los collares, pulseras y aretes, que eran completamente realizados en cabello. Ya era muy distinto llevar como un anillo con una piedra negra a llevar pues un collar realizado con cabello de la persona difunta. Obviamente pues más cerca del luto está como no el color negro, sino ya como los elementos que tenían de esa persona. Aquí los cabellos fueron usados más allá de nuestras hábiles expectativas. Se crearon cualquier cantidad de objetos que uno dice como, o sea, ya se estaban como exagerando un poco, como hagamos la cama de pelo, mejor dicho, estoy aquí dramatizando, pero no sé, siento que bueno, el mechón de cabello dentro, un camafeo, bueno, hasta ahí como que ya la cosa es un poquito normal. Ya crear como esculturas, cuadros enteros de cabello ya era como un poco más, no sé, un poco más obsesivo, por decirlo así. El hecho fue que se empezaron a crear collares de encaje completamente realizados en cabellos de difuntos. Se llegaron a crear, como les decía antes, relojes, y para darles más grosor, porque ustedes saben que la fibra capilar pues no es que sea como indestructible,
Entonces empezaron a utilizar también cabellos de, por ejemplo, las crinieras de los caballos para darle más elasticidad, más flexibilidad y mucho más resistencia, por ejemplo, a lo que es llevar como un reloj, ¿no? A las correas de un reloj. Y bueno, hasta aquí les he hablado de la joyería de luto, pero como les estaba diciendo antes, se crearon cualquier cantidad de objetos con cabello, llegando al punto de crear las coronas funerarias de cabello, crearon como árboles con cabello, flores con cabello y muchos elementos funerarios como por ejemplo calaveras, palmeras, urnas, cruces o esqueletos. Y cuando ya estos objetos tan ambiciosos tenían obviamente mucho peso, pues creaban como estructuras en alambre metálico para que se pudieran sostener. ¿Ustedes se imaginan una cruz en pelo? No sé, es como el del video anterior de la taxidermia, o sea, eran otros tiempos. Pero bueno, vamos a dejar este video hasta aquí. Espero que les haya gustado muchísimo, que hayan quedado tan impactados como yo lo quedé. La verdad, yo sí había visto algunas imágenes años atrás de estos objetos victorianos, pero pues yo pensaba que era como hechos con fibras de paja o fibras como naturales, pero no naturales de los seres humanos. Cuando ya empecé a ver que aretes con pelo, con cabellos, esto en cabello, esto en lo otro, era ya como interesante. Que después tenían unos acabados súper bonitos. Yo creo que eran bien laboriosos de hacer, porque imagínense coger el cabello y como colocarlo en un bastidor para tejer bien todo. Incluso he leído que existe un cuadro de la reina Victoria gigantesco que está prácticamente elaborado solamente en cabello. ¿De quién? No sé. ¿Dónde está? Tampoco lo sé, porque hace parte de una colección privada, entonces no hay ni tan siquiera fotos en internet y pues no se sabe si algún día pues será pues público, ¿no? Una colección privada, entonces pues podrán entender que no sé qué sentido tiene tener una colección privada. O sea, hay cosas tan geniales y como tan impactantes que pues al menos tómales una foto y ponlo en un libro de historia, no sé, es como, ¿por qué todo este egoísmo, güey? Pero bueno, no siendo más, vamos a dejar hasta aquí este video. En el próximo video pues veremos más sobre moda victoriana, de pronto sobre joyería, de pronto sobre otros elementos. Bueno, la moda fue bastante particular en esta época y pues a mí me encantan, no sé a ustedes. Entonces déjenme abajo en los comentarios ustedes qué piensan de estas joyas. ¿Ustedes usarían una joya realizada en cabello humano? Y bueno, yo te recuerdo una vez más de suscribirte a este canal si todavía no lo has hecho. Es supremamente sencillo, fácil y gratuito. Simplemente le tienes que dar clic a un botoncito rojo donde dice suscribirse. Y recuerda también de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos, porque subo videos tanto de historia como de belleza y maquillaje y otras cosas. Y bueno, no siendo más, yo te mando un beso gigantesco y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!